¿Qué tal? Es un verdadero placer dar la bienvenida a esta nueva inmersión en el tema de hoy, porque tenemos sobre la mesa un documento, digamos, sumamente contundente que reta bastantes nociones preconcebidas. Hola, ¿qué tal? Y sí, totalmente. Es un texto que no deja a nadie indiferente. Exacto. Y es que para mucha gente el abrir un negocio propio, y muy específicamente un gimnasio o un centro de entrenamiento, parece como el sueño definitivo. Ujú. Existe esta narrativa romántica, casi cinematográfica, que se fundamenta en la pasión pura por el deporte, en ese deseo genuino de transformar la comunidad y, por supuesto, en la ilusión de monetizar un estilo de vida. Claro, esa narrativa romántica es, paradójicamente, una de las mayores trampas de este sector, Sí, sí. porque la pasión representa un combustible inicial magnífico para emprender. De eso estoy seguro. Pero funciona como un pésimo sistema de navegación para dirigir una empresa a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Y por eso, en nuestra exploración de hoy, vamos a desglosar un material sumamente analítico y directo. Hablamos del Manifiesto para Negocios Fitness que quieren competir de verdad. Ajá. Este texto fue desarrollado por Chano Jiménez. Él es un consultor de gran trayectoria en la industria y todos sus datos, metodologías y filosofía completa están disponibles en su plataforma chanojiménez.com. Y la perspectiva de este autor aporta un baño de realismo impresionante. Es un realismo fundamentado en años de auditorías y consultorías a operadores que muchas veces pues no entienden por qué sus números no cuadran. Es un análisis que no hace concesiones, la verdad. Expone verdades que incomodan a una industria que en ocasiones prefiere escudarse en el entusiasmo antes que mirar sus hojas de balance. Yo estoy muy emocionada de entrar en materia. Yo también estoy listo. Es necesario hablar de esto. El propósito central de nuestro análisis hoy es desentrañar este manifiesto. Buscamos comprender a nivel estratégico por qué la intuición, las intenciones altruistas y la motivación ya no son escudos suficientes para blindar un negocio en el mercado contemporáneo. Exacto. Vamos a examinar cómo una estrategia empresarial, que a simple vista puede parecer un concepto etéreo o corporativo, tiene la obligación ineludible de traducirse en métricas, en resultados medibles. Así es. Y bueno, vamos a desempacar esto, porque el primer argumento que lanza el autor golpea directo a la línea de flotación de ese romanticismo que mencionábamos al principio. Ujú. Directo al ego de muchos operadores. Sí, porque la tesis inicial sostiene que el mercado del fitness ha dejado de perdonar la mediocridad. Pero a ver, siempre se vendió la idea de que en este sector, si el entrenador tiene carisma y logra que la gente se comprometa con el ejercicio, el negocio prospera por inercia. Claro, esa era la regla antes. Entonces, ¿por qué el documento es tan tajante al declarar que el mercado actual ya no es un entorno amable? Lo fascinante aquí es cómo el autor documenta la hiperprofesionalización del sector. El competidor de la esquina ya no es otro entusiasta de levantamiento de pesas que decidió abrir su propio local con sus ahorros. No, para nada. Quien compite hoy por la misma cuota de mercado es, muy probablemente, una corporación respaldada por fondos de capital privado o una franquicia internacional con procesos milimétricos. Sí. O un grupo inversor con un altísimo nivel de sofisticación en tecnología y en marketing. Entonces, frente a esa maquinaria, operar desde la improvisación resulta un riesgo letal. La inercia sin estrategia tiene fecha de caducidad. Y ese contraste explica mucho de lo que el documento critica sobre el modelo de la copia ciega. El autor describe cómo históricamente muchos negocios independientes han operado simplemente observando al gimnasio competidor y replicando sus servicios. Sin entender la lógica financiera detrás de sus servicios. Exacto. Se lanzan a abrir centros sin formular una tesis estratégica real. Copian las clases, copian las máquinas, pero no saben por qué. Y el resultado de esa copia ciega es una cascada de ineficiencias. O sea, se inmoviliza muchísimo capital en equipamiento de última generación sin haber definido el posicionamiento de marca. Ajá. O invierten en campañas para fomentar la famosa comunidad, tratándola como si fuera un activo que por sí solo va a cubrir los costos operativos. Cuando en realidad carecen de un modelo económico que soporte esa misma comunidad.
Y la consecuencia más destructiva que detalla la fuente surge cuando este operador, digamos, se siente amenazado por la competencia. La bajada de precios. Exactamente. Recurre a la bajada sistemática de precios como único mecanismo de defensa. Entrar en una guerra de precios por simple pánico. Es una estrategia donde el único destino es la erosión total de los márgenes. Y hay una cita en el manifiesto que ilustra esta agonía perfectamente. Chano Jiménez advierte que el operador que se niega a reconocer que el ciclo de la improvisación llegó a su fin, cito, no está perdiendo cuota de mercado, está pidiendo tiempo prestado. Es una conceptualización brutal. Pedir tiempo prestado a los proveedores, a los bancos o al propio patrimonio personal antes de que la matemática empresarial dicte sentencia. Refleja la etapa de negación gerencial con muchísima precisión. Los indicadores financieros siempre delatan el deterioro estructural mucho antes de que la gerencia esté preparada para aceptarlo. Totalmente. Si la arquitectura económica del negocio está fracturada, el fracaso ya ocurrió en el papel. Que la cuenta bancaria llegue a cero es solo el síntoma final. Y esto nos obliga a replantear desde los cimientos qué constituye exactamente un negocio dentro de este nicho. Porque claro, para el observador externo, la anatomía de un negocio fitness parece reducida a sus componentes más básicos: un espacio acondicionado, un listado de tarifas, algunas clases grupales de moda y un piso lleno de acero y caucho. Sí, se percibe casi como una empresa de bienes raíces que alquila acceso a herramientas. Exacto. Pero el manifiesto desmantela por completo esa visión bidimensional. Propone, en cambio, el concepto de arquitectura estratégica coherente. Así es. Un centro competitivo opera como un ecosistema donde ninguna decisión es aislada. Todo debe encajar con una intencionalidad medible. No es un simple inventario de máquinas. Es un engranaje complejo donde el posicionamiento, la estructura de costos fijos y variables, la experiencia del cliente y la cultura interna deben responder a una lógica central. La competitividad nace de la cordura corporativa, no del entusiasmo. Y eso suena a una estructuración digna de una gran consultora. Pero, ¿no existe el riesgo de que al aplicar un lente tan frío y corporativo, el gimnasio pierda esa vocación de servicio que lo caracteriza? O sea, ¿podría parecer que despoja al negocio de su impacto humano? Si conectamos esto con el panorama general, el autor argumenta exactamente lo contrario. Él destaca una dualidad inseparable en este sector. A ver. Por un lado, está la innegable dimensión económica, pero por otro, existe una profunda dimensión social. Esta es una industria con el poder real de alterar la salud pública, mejorar la autonomía funcional de las personas y reducir riesgos metabólicos. Claro, el impacto en la salud es gigante. Y el argumento de Jiménez es que, precisamente por la magnitud de esa responsabilidad, el rigor metodológico es un imperativo ético. Las buenas intenciones no prescriben el ejercicio correcto. ¡Qué gran punto! De hecho, el manifiesto subraya que la base de cualquier operador deben ser las ciencias de la actividad física. Rechaza frontalmente la idea de diseñar programas basados en coreografías virales de redes sociales, por ejemplo. O en ocurrencias comerciales orientadas puramente a retener a la gente a corto plazo. Debe existir un protocolo respaldado por evidencia. Totalmente. Y el texto lanza un dardo muy agudo ahí. Señala que cuando un centro carece de evidencia y metodología, no está ofreciendo salud, está ofreciendo entretenimiento con ropa deportiva. Entretenimiento con ropa deportiva. Esa frase me parece brillante porque desnuda la frivolidad de ciertos modelos. Sí, es dura pero muy real. Y el verdadero aporte de Chano Jiménez radica en cómo reconcilia esta rentabilidad financiera con esa altísima responsabilidad social. Plantea que el beneficio económico no es el enemigo del impacto en la salud, es su prerequisito. Sin rentabilidad sólida, es imposible generar excedentes para reinvertir en el negocio. Claro, y sin reinversión, el equipo se vuelve obsoleto. No puedes retener a los mejores entrenadores porque no puedes pagarles lo que merecen. Exactamente. Un negocio crónicamente deficitario no es un faro de vocación comunitaria. Es un proyecto insostenible que eventualmente va a dejar a sus clientes sin servicio y a sus empleados sin trabajo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque abandonamos la teoría filosófica de la responsabilidad para entrar de lleno en el terreno de las matemáticas puras. Los números fríos. Sí, porque al final del día, toda esta arquitectura de la que hablamos no es más que literatura si no se somete a la tiranía de los datos. La estrategia desprovista de indicadores no es gestión, es simplemente esperanza.
El documento establece que cada directriz debe encontrar su equivalente numérico. Ujú. Cualquier operador que pretenda competir de verdad debe tener una comprensión casi forense de 4 pilares fundamentales. Vamos a repasarlos para quien nos escucha. El primero es el coste de adquisición de clientes. Esto va mucho más allá de simplemente dividir el presupuesto de marketing entre los nuevos inscritos. Implica entender cómo la saturación de los canales de publicidad digital ha inflado los costos. Sí, la pauta es carísima hoy en día. Y eso destroza los márgenes de los centros que no tienen un posicionamiento claro en el mercado. El segundo pilar, que va de la mano con esto, es el lifetime value, o el valor total del cliente en el tiempo. Y lo crítico, según expone el texto, es la ceguera respecto a cómo interactúan estos dos números. Exacto. Si el costo de atraer a un usuario a través de publicidad se dispara y ese mismo usuario tiene un lifetime value corto porque abandona el gimnasio a los 3 meses, pues el modelo sangra efectivo a una velocidad alarmante. Lo que nos lleva directamente al tercer pilar, que es la tasa de retención. En una industria que históricamente ha celebrado las ventas masivas de enero, sabiendo que la mitad desaparecerá en marzo, la retención es el verdadero cuello de botella. Totalmente. El autor enfatiza que un modelo enfocado exclusivamente en las ventas frontales es arcaico. Y finalmente, el cuarto pilar es el margen operativo. Con los costos de energía, arrendamiento y nóminas subiendo constantemente, la rentabilidad real del negocio exige una eficiencia extrema. Una eficiencia que, seamos honestas, la mayoría de los negocios independientes simplemente no han desarrollado. Exacto. Y entender esas dinámicas hace que cobre mucho sentido un concepto que me llamó mucho la atención del análisis, que es la fantasía expansiva. Uy, sí. Un concepto fundamental. Para quien nos acompaña hoy y tal vez se encuentra evaluando firmar un contrato de arrendamiento para abrir una segunda sucursal, este concepto debería encender todas las alarmas. Absolutamente. El impulso natural del emprendedor es interpretar cualquier pico de ingresos, aunque sea estacional, como una señal irrefutable para expandirse. Sí, pero el autor advierte que crecer o replicar un modelo de negocio que aún no domina estos 4 pilares numéricos no es valentía. Es imprudencia con otro nombre. Es una irresponsabilidad estratégica monumental. La expansión prematura sin recursos suficientes es el catalizador más rápido hacia la insolvencia. El manifiesto promueve que toda iniciativa de crecimiento debe estar respaldada por una capitalización adecuada y por una estructura capaz de sostener la operación sin que el fundador tenga que estar ahí microgestionando todo. Se requiere mucha madurez para frenar el ego empresarial en esos momentos. Lo fascinante aquí es cómo, en un sector lleno de ruido, de tendencias pasajeras y tácticas milagrosas de marketing, la claridad es el activo más escaso. Claridad, sí. Saber con exactitud qué hacer y por qué. Exacto. Otorga una ventaja competitiva asimétrica. Y el documento destaca la honestidad intelectual como requisito para esto, preferir un diagnóstico financiero duro, aunque duela, antes que una falsa tranquilidad. Una honestidad intelectual que implica mirar el tablero de control sin buscar excusas. Pero a ver, hay un tema muy de moda ahora. La narrativa moderna dicta que, si los números fallan, la solución es implementar tecnología. La trampa tecnológica. Sí, te dicen que si instalas software basado en inteligencia artificial o hardware conectado de última generación, pues el problema de la retención se soluciona solo. El manifiesto rechaza la adopción tecnológica. No, para nada. La tecnología es vital, pero Jiménez aterriza el punto imponiendo una jerarquía estricta. La tecnología amplifica, pero no sustituye el pensamiento estratégico. Claro. Asumir que el software puede compensar un modelo de negocio defectuoso es un error fatal. Si tienes una propuesta de valor genérica y un equipo desmotivado, un algoritmo predictivo solo servirá para anticipar con mayor precisión cómo tus clientes se van a ir. Una mala estrategia ejecutada con herramientas de última generación sigue siendo una mala estrategia, solo que ahora es muchísimo más cara y tiene mejores dashboards. Exactamente. Pantallas más bonitas para ver cómo pierdes dinero. Entonces, ¿qué significa todo esto para el liderazgo real? Porque toda esta estructura, al final, la operan seres humanos. ¿Cómo se evita que este rigor analítico se transforme en tiranía operativa para el equipo? El manifiesto aborda esto criticando el abuso de autoridad. Exigir alto rendimiento, pedir más ventas y mejor atención, sin proporcionar los medios para lograrlo, es abdicación de liderazgo.
Es como exigirle a un entrenador que reduzca la tasa de abandono mensual, pero sin darle un protocolo de seguimiento ni el tiempo remunerado para ejecutarlo. El texto desgrana esta postura claramente. La exigencia gerencial carece de legitimidad si no hay formación, liderazgo, procesos documentados y herramientas funcionales. Si el equipo falla por falta de esto, el dueño está externalizando su propia falta de método. Es un diagnóstico que obliga a mirarse al espejo. Ahora, para sintetizar toda esta carga analítica, el documento de Shano Jiménez concluye con 5 ecuaciones inquebrantables. Verdades axiomáticas del mercado, que todo operador debería conocer de memoria. Vamos a rebotarlas rápidamente, porque encapsulan todo el análisis. La primera ecuación es que la captación sin retención destruye el margen. Invertir agresivamente en publicidad para adquirir usuarios que desertan rápido significa que trabajas para pagarle a las plataformas de anuncios, no para generar utilidades. Exacto. La segunda ecuación es igualmente crítica. La experiencia sin estructura es insostenible. Depender del talento estrella. Si tienes un instructor carismático, pero esa experiencia no está codificada en un sistema, el día que él se va, tu negocio se desploma. Tercera ecuación. El marketing sin diferenciación son burbujas con presupuesto. Gastar en campañas para decir exactamente lo mismo que el gimnasio de al lado es destruir valor. La diferenciación real debe estar arraigada en el servicio y el nicho. Cuarta ecuación. Muy enfocada al talento. La formación sin método es inversión sin retorno. Pagarle al staff cursos aleatorios que no se alinean con la estrategia central del negocio es un gasto disfrazado. Si tu nicho son adultos mayores, un curso de levantamiento olímpico no tiene sentido. Y llegamos a la quinta, la advertencia más severa de todas. La expansión sin capitalización es riesgo mal gestionado. Esto plantea una pregunta importante para la viabilidad a largo plazo. Financiar el crecimiento mediante deuda excesiva, esperando que las proyecciones más optimistas se cumplan solas, es caminar sobre la cornisa. Es un riesgo enorme. Jiménez sintetiza el estándar del consultor aquí. Gestionar un negocio es, en esencia, gestionar el riesgo. El mercado no le debe nada a nadie. Es una lección fundamental. El consumidor actual posee mucha información. Solo está dispuesto a pagar y sobre todo a renovar cuando percibe que el valor recibido es tangiblemente superior al precio. Prometer éxito mágico es charlatanería. Un operador profesional promete método. Elevar las probabilidades de supervivencia basándose en estrategia, no en suerte. El fitness sin duda crecerá como industria global. Pero no todos crecerán con él. Ha sido una exploración sumamente reveladora. Y para cerrar, quiero dejar una reflexión provocativa para que quien nos escucha se la lleve consigo. Adelante. Hoy desmenuzamos cómo la industria del fitness está despertando brutalmente al hecho de que la pura pasión no basta. Pero si extrapolamos esto, ¿cuántas otras industrias basadas en la vocación están operando ahora mismo bajo una fantasía expansiva? Muchísimas. Pensemos en la alta gastronomía, en el arte o en las agencias creativas. ¿Cuántos fundadores en esos espacios están ofreciendo ahora mismo su propia versión de entretenimiento con ropa deportiva? Operantes ciegas. Exacto, simplemente pidiendo tiempo prestado antes de que los números inevitablemente los alcancen. Es un cuestionamiento que vale la pena explorar en cualquier sector. Apreciamos inmensamente que nos hayan acompañado en este análisis profundo. Un placer haber estado aquí. La invitación queda abierta para seguir desafiando perspectivas con rigor. Hasta nuestra próxima inmersión.